¿Cuándo murió y resucitó Jesucristo? ¿Cuándo realmente murió? ¿Cuándo realmente resucitó? ¿En qué condiciones? Si la pones en el piso ya va a estar más cómoda, no una manosita, pero me estás forzando. Por eso está inquieta. Vos estás queriendo que ella haga lo que vos querés y yo quiero hacer lo que yo quiero. ¿Cuándo murió? ¿Cuándo verdaderamente resucitó? ¿Cuándo verdaderamente es la famosa Pascua? Podemos hablar, hermanos, para ser más explícitos, acerca de la mentira. Vamos a hablar acerca del engaño, acerca de la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 19, 14. Mateo según San Juan, capítulo 19, versículo 14. Dice la palabra de Dios: era la preparación de la Pascua y era como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: aquí tenéis a vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucificadlo. Y Pilato, pues, a vuestro rey he de crucificarlo. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más que un rey, César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Aquí habla la palabra de Dios. Por favor, todas las criaturas hoy silencio. Pueden tomar asiento. Cuando digo todas las criaturas, digo todas las criaturas. Ahora cuando venga una hermana, cuando venga vamos a hablar de un tema, porque sinceramente, hermano, estos son los últimos mensajes que venimos trayendo, son muy importantes. Lleva un trabajo, la preparación lleva mucho quebrantamiento, mucha dedicación poder armar un mensaje. Lo que yo a ustedes les transmito en una hora, a mí me lleva aproximadamente más de 12 horas de investigación y de estar. Y después veo, hermano, que hay gente que me está mandando mensajes a través del internet que están sorprendidos y están gozosos, hermano, porque de otras iglesias están recibiendo las enseñanzas. Y en algunos videos estoy viendo, hermano, que lo único que veo es castañeo de criaturas, mañereo de criaturas, no se escucha la predicación. Lo único que se escucha es mañereo, hermanos, y lloriqueo de criaturas. Esto es la casa de Dios. Entonces, acá vamos a venir a estar durante el culto de corrección. Estos días vamos a hacer algunas correcciones. Yo sé que por ahí algunas mamás se van a enojar, un tiempo se van a apartar, que se aparten. Pero acá nosotros venimos, hermanos, a ser instruidos por la palabra de Dios. A eso venimos acá. Vengo viendo los últimos videos y es una comprobación total. Es más, pierdo más tiempo, hermano, en cortar los videos, porque tengo que cortar los videos, tengo que cortar los mensajes. Por eso los edito de esta manera, para empezar a sacar todas esas partes, cuando el culto tendría que desarrollarse en total normalidad. Los chicos se ponen mañosos porque los padres son mañosos. Por lo tanto, los chicos también son mañosos. Durante todo el día hacen lo que se les da la gana y cuando vienen a la iglesia quieren seguir haciendo lo que se les da la gana. Entonces, ¿dónde está el problema? En la educación, ahí afuera. Ahí afuera hay que educar a los chicos para que acá adentro, hermano, se comporten como mujeres. Entonces, esto va para todos los papás. No es que el pastor es malo, no, hermanos. Es la palabra de Dios. Si nosotros no podemos gobernar a nuestros hijos, ¿cómo vamos a intentar gobernar en las cosas de Dios? ¿Cuántos dicen? Los ministros principalmente, dice la palabra, y si no pueden gobernar su casa, no pueden tener su casa en orden, ¿cómo te quieren administrar la obra de Dios? Entonces, usted, ¿cómo puede administrar, usted que por ahí no pertenece al ministerio, cómo puede administrar las ganancias y los bienes espirituales si no puede administrar, si no puede controlar, si no puede gobernar lo terrenal y lo que usted puede ver? Mucho más, mucho menos va a poder administrar lo que usted no ve. Entonces, vamos de vuelta a la palabra de Dios. Decía ahí, ¿no? En el versículo 14 del Evangelio según San Juan, capítulo 19, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: aquí tienes a vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucificadlo. Pilato pues dijo: a vuestro rey he de crucificar. Y respondieron ellos, o sea, los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Ahora, hermanos, acá vamos a tocar un tema bastante controversial. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, hermanos, que van a la palabra de Dios
y hablan de la muerte, hablan de la resurrección de Jesús, pero hablan fuera del tiempo. Hay muchas personas, hermanos, que enseñan, por eso lo dejé explicando el otro día, y les dije que acá decía 3 días y 3 noches, pero según lo que nosotros podíamos apreciar a simple vista, por eso la palabra de Dios es que, hermanos, sumergirse en la palabra de Dios, la palabra de la Pablo dijo, escudriñar las Escrituras. Jesús dijo, escudriñar las Escrituras, las cuales dan testimonio de mí. Ahora, si nosotros miramos por afuera, nos vamos a escudriñar. La palabra escudriñar significa cavar hondo. Cuando usted haga la palabra, ¿qué tiene que hacer? Cavar hondo, agarre una pala, empiece a cavar en la Biblia, busque las raíces, busque los orígenes. Luego ahí, vayan al momento de que la esposa, chao, le eché, estaba conmigo ahí arriba, ¿no? Porque empezábamos a ver algunos temas, y esto y aquello, y y después se me empezaba a salir de donde más o menos yo venía hilando la enseñanza, ¿no? Pero hoy vemos, hermanos, que los cristianos leen por arriba. Como yo estuve en la iglesia católica, primero en teología, porque fue monje, que yo cuantas cosas más, entonces íbamos transmitiendo los puntos de vista de la teología del catolicismo. Que esa teología herética, hermanos, esas doctrinas heréticas, ese cristianismo hereje, es el que hoy está practicando el pueblo cristiano. Todas las costumbres, hermanos, del catolicismo las mamó la iglesia cristiana. Ahora, yo le decía a mi esposa, hoy yo veo, hermanos, cuán alto grado de ignorancia hay en los pastores, porque teniendo todas las herramientas y teniendo todo el material que hoy tenemos a nuestra disposición, para poder nosotros explicar con certeza, con veracidad y con fundamentos firmes, hermanos, los misterios de la palabra de Dios, no lo hacen. Yo en 2 días acabo, no sé, descargué como 12 libros de historiadores judíos de aquella época. Y bueno, porque en otra época yo no lo hubiese podido hacer. Entonces ahora me siento y veo los libros de veo la historia de acá, y me empiezo a cerrar un poco más algunas cosas, hermanos, que a veces por ahí no entendíamos de la palabra de Dios, y empiezo a descubrir que hoy se están enseñando un montón de cosas que no tienen nada que ver, hermanos, con lo que sucedió. O sea, no se está enseñando la realidad, no se enseña la verdad. Ahora, entonces, la mayoría, hermanos, asume que Jesús murió un día viernes. Yo por eso me decía el otro día cuando estábamos enseñando, el viernes antes del sábado. Y yo miraba y estaban todos ahí. Y después ahora que le dije, después vamos a enseñar bien. Porque esa, la gloria de Dios, es la enseñanza que nosotros tenemos. Que Jesús murió un viernes, que antes de que termine ese día viernes fue enterrado, y que el día domingo, o sea, pasó el sábado, enterrado, y el día domingo a la mañana, según dicen las Escrituras, la primera hora de la mañana, muy temprano, según vio María Magdalena, que llegó al sepulcro, dice que Jesús había resucitado. Ahora, cuando nosotros vamos a ese pasaje, hermanos, dice que cuando María Magdalena, yo tengo el Evangelio de Marcos, pero ahora después vamos a hablar, vamos a ver, no vamos a manejar mucho la Biblia hoy, vamos a hacer concordancia entre evangelios. Y cuando María Magdalena dice, Marcos dice que María Magdalena llegó al sepulcro y era muy de mañana, y Jesús había resucitado. Y hoy todos aducen que María Magdalena fue la primera que vio a Jesús. Y no es así. Cuando María Magdalena llegó al sepulcro, la piedra ya no estaba. No había nadie. Había un ángel sentado, como supuestamente tendría que estar Jesús, y los mantos, la túnica con la que habían ceñido a Jesús, estaba toda abollada, como hace usted cuando sale de su casa, y estaba toda abollada, tirada ahí en el piso. ¿Dice eso la Biblia? No puede saber porque no la leo. ¿Cuánto dicen por la Biblia? Dice que estaba todo, hermano, cuidadosamente dobladito y puesto en su lugar. La túnica, el manto, todo lo que, las mordazas que le habían puesto a Jesús. O sea, porque no era que Jesús, cuando fue preparado, que sea de Arimatea, y cuando Nicodemo, hermanos, compraron esas 100 libras de especies y mirra y fuego y prepararon el cuerpo, no era que le tiraron eso arriba, le pusieron una túnica, no, hermano, llevó su tiempo. ¿Por qué? Porque el pueblo eran vendas, y el pueblo era todo vendado tipo de momificación, y se le ponían esos ungüentos, y se le ponían esos preparados de aloe, mirra, nardo y cuantas otras cosas más, cuantas especies. ¿Para qué?
para que el cuerpo no vea corrupción, o sea, a modo de preservarlo, a modo de momificación. Eso también era la costumbre judía. Ahora, fíjese que esto también, hermano, era una costumbre de donde ellos salieron de Egipto. O sea que todavía, hermanos, quedaban algunas prácticas de lo que ellos habían aprendido, de lo que habían visto en Egipto, y se fueron transmitiendo a través de las cientos de generaciones que pasaron. La palabra de Dios no dice que María Magdalena llegó y Jesús resucitó. Cuando ella llegó, ya Jesús había resucitado. Es más, no estaba. Y el ángel le dijo que vaya y que le avise a Pedro y que le diga a los discípulos que Jesús, el Nazareno, el que había sido crucificado, fue resucitado. Había resucitado entre los muertos. Es más, que iba delante de ellos a Galilea. O sea que en Galilea lo iba a encontrar. Después vamos a ver algunos pasajes en los cuales nosotros vemos que en el camino a Emaús se encontró con los discípulos y los discípulos no lo reconocieron. Pero acá también tenemos otro, porque cuando María Magdalena en un momento se encuentra con Jesús, ella no lo puede tocar a Jesús, porque todavía Jesús no ha ido al Padre. Sin embargo, cuando Jesús va caminando rumbo hacia Emaús, se encuentra con los discípulos, posa en un lugar y da gracias cuando parte del pan. Quiere decir, hermano, que hay muchas cosas que nosotros ignoramos, de pasajes tan claros, pero hay tantas cosas que ignoramos, y después nos hacemos preguntas, después escuchamos predicaciones, y escuchamos herejías, y tenemos todo lo que nos dice el diablo. Pero esta noche usted va a entender la realidad, hermano, de lo que pasó en la muerte y en la resurrección, cómo fue la muerte, cómo fue la resurrección, en qué momento y en qué tiempo, qué día y qué fecha, según las escrituras, porque está todo acá. Ahora, entonces, todos piensan que Jesús resucitó el día domingo de Pascua. Los católicos dicen domingo de Ramos, domingo de resurrección. Jesús no resucitó el domingo. Ahora vamos a ver, hermanos, cuándo resucitó. Jesús dijo, hermanos, que Jesús, el mismo, que era necesario que Él estuviese 3 noches y 3 días en el centro de la tierra, o sea, en el mismo infierno. No dijo que iba a estar enterrado, porque no lo enterraron, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro, o sea, un sepulcro labrado en una piedra, en la montaña, en la roca. Eso era un sepulcro, no era que hacían un pozo y lo metían ahí. Jesús nunca fue, hermano, sepultado en tierra. Entonces, ¿por qué dijo que era necesario que esté 3 días y 3 noches en lo profundo de la tierra, en el corazón de la tierra? Ahora, cuando Jesús dijo 3 días y 3 noches, 3 días y 3 noches, vamos a ver por las escrituras, hermanos, que son 72 horas. Vamos a ver un pasaje también en el Evangelio según San Juan, en donde Jesús dice que el día tiene 12 horas, y podemos deducir que si el día tiene 12 horas, 12 horas tiene la noche, o sea que un día completo tiene 24 horas, 3 días son 72 horas. Si Jesús hubiese muerto, escuche bien, si Jesús hubiese muerto viernes a las 3 de la tarde, como dice la palabra de Dios, a la hora novena, cerca de la hora novena, Jesús se expiró, y antes de la primera vigilia de la noche ya el cuerpo estaba sepultado. ¿Por qué? Porque era la víspera del sábado, era víspera de un día de reposo. Ahora vamos a hablar un poco de este día de reposo. ¿Qué significa este día de reposo? Porque nosotros cuando estudiamos este pasaje, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es estudiar la ley que fue entregada a Moisés. Tenemos que estudiar el libro de Levíticos, tenemos que estudiar números, tenemos que procurar, como ya lo estuve rompiendo el cráneo, hoy, ayer lo tuve hoy la dije, porque el hebreo, que esto, que aquello, que las costumbres, que la Torá, que la Misná, para poder entender, hermanos, porque esto aconteció en Jerusalén, esto no pasó en el Vaticano. Hoy nosotros nos guiamos por un calendario gregoriano, pero ellos no se guiaban por un calendario gregoriano. Ellos tenían sus fiestas solemnes, ellos tenían, hermanos, sus festejos, sus festividades establecidas por Dios en un cronograma, hermanos, establecido por Dios. Y ellos tienen un, ¿cómo se dice? Un calendario que es diferente al de todo el mundo. ¿Por qué?
porque ellos siguen con el calendario hebreo, con el tiempo de Dios en el cual ellos aprendieron a conocer a Dios. Ellos siguen manteniendo las mismas fiestas, hermanos, en las mismas fechas. Las costumbres de los judíos, los rituales y las festividades no han cambiado. Hasta el día de hoy se siguen festejando exactamente el día que corresponde según su calendario, que no es el calendario nuestro. Ustedes vieron que cuando viene el año nuevo judío, nosotros andamos por la mitad del año. Y cuando ellos tienen una festividad, nosotros estamos en otra punta. Y cuando viene la Pascua judía, no tiene nada que ver con la Pascua de nosotros. O sea, no de nosotros, sino de los católicos. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender entonces, hermanos. Vamos a entender entonces que cuando Jesús, en primera medida, habló de 3 días y 3 noches, habló de un periodo, habló de un lapso ininterrumpido desde el comienzo hasta el término de 72 horas. Él no dijo 74, él no dijo 71, él no dijo 50 y medio, 47, 49. Él dijo 3 días y 3 noches. Y en varias oportunidades, lo vamos a encontrar con la palabra, fue claro. Dijo 3 días y 3 noches. Cuando vinieron los fariseos y le pidieron señal de su deidad para ver si verdaderamente él era el Mesías, le dijo: señal, no le va a hacer nada, solamente la señal del profeta Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches dentro del pez. Así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches dentro del corazón de la tierra, en las profundidades. Ahora, son 3 días, vuelvo a reiterar, y 3 noches, 72 horas literales, no son figurativas. Ahora, según la tradición, hermanos, según la costumbre y según la tradición, si Jesús hubiese muerto viernes a las 3 de la tarde, o sea, a la hora novena, la tercera vigilia del día, a las 3 de la tarde murió, lo bajaron de la cruz, entre que fueron, lo prepararon y todo, ya casi estaba entrando, según dice la Biblia, el día de reposo. Ahora, entrando ese día de reposo, tomando nosotros como pauta, como norma, este Viernes Santo, que Jesús murió un viernes, Jesús quiere decir entonces que estuvo en el sepulcro viernes a la noche, todo el día del sábado y solamente parte del domingo. ¿Por qué digo parte del domingo? Vamos a entender nosotros, hermanos, que según dice la palabra de Dios, Génesis capítulo 1, versículo 4, Dios determinó en su voluntad, porque Él se le antojó, que el día judío comenzaba por la tarde. Era la noche y la mañana, dice Jesús. La tarde y la mañana, ¿de qué? Del primer día. Una tarde, toda la noche, hasta la mañana, hasta la otra tarde, o sea, el día judío era de tarde a tarde. Para que ustedes puedan entender, de hoy a las 6 de la tarde a mañana a las 6 de la tarde es un día judío. Eso es lo que dice la cronología bíblica. Lo tenemos en todo el primer capítulo de Génesis. Para que ustedes puedan entenderlo, ahí Génesis capítulo 1, versículo 4 nos está haciendo una referencia clara en cuanto a la duración del día según la voluntad de Dios. Este es el día de los judíos. Los judíos se siguen rigiendo todavía, hermanos, bajo esta norma de tiempo, que no tiene nada que ver con nosotros. Para nosotros el día, ¿cuándo comienza? No. Comienza a las 0 horas. Para nosotros el día comienza a las 0 horas. No comienza a la tarde. O sea, tenemos aproximadamente 12 horas de diferencia. Mire qué tremendo. Ahora, basándonos en esta pauta, en esta norma de tiempo, cuando Jesús entonces habló, hermanos, dijo que Él iba a estar 3 días y 3 noches. Él no dijo que iba a estar 2 noches y un día y medio. Si nosotros tomamos, hermanos, como referencia lo que dice la tradición, entonces nosotros podemos interpretar, como hay muchos en este tiempo que están buscando la forma, de, hermanos, de desacreditar la deidad de Jesús, están buscando la forma, el diablo mismo está utilizando a las personas, a los científicos, para desacreditar la veracidad de la palabra de Dios. Y que es imposible que 3 días, que 3 noches. Hoy, otros pastores ignorantes, otros líderes y otros maestros de la palabra ignorantes, dicen que se toma a modo de presunción que esa parte del
la primera noche se lo toma como un día, que al sábado se lo toma como otro día, y que ese pedacito del domingo, esa hora del domingo, se lo toma como otro día. Pero Jesús en ningún momento, hermanos, habló a modo de presunción, sino Él habló, hermanos, con seguridad. Él dijo 3 días y 3 noches. Jonás estuvo dentro de la ballena 3 días y 3 noches. O estuvo 1 día y medio. 3 días y 3 noches. Cuando veníamos viendo, hace unos días que veníamos viendo esto, cuando Jesús dijo, me era necesario padecer, me era esto, me era aquello, cuando lo prendieron, cuando fue juzgado, hasta el momento que fue crucificado, el momento de su ungimiento, el momento del comienzo de su ministerio, el comienzo de su primer milagro, el momento del Getsemaní, cada momento, hermanos, tuvo un ciclo cumplido y exacto. Cada cosa que hizo Jesús, ¿cuál que dijo Él? La hora se ha cumplido. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo sobre lo que los apóstoles en el aposento alto? Cuando ellos quisieron. Cuando se había cumplido la cronología de Dios. ¿Cuándo aconteció un milagro? ¿Cuándo nació Jesús? Cuando el tiempo se había cumplido. O sea, si nosotros podemos apreciar a lo largo de toda la Biblia que Dios estableció su voluntad y que también estableció su cronos, o sea, su tiempo, y nosotros tenemos un kairos, que el tiempo del hombre, la cronología del hombre, ese es el kairos que está metido dentro del cronos de Dios. O sea, nuestro tiempo, nosotros estamos insertos en el tiempo de Dios y nos movemos no en nuestro tiempo, nos movemos dentro de los límites que Dios ha establecido. Él dice que Él estableció los límites de nuestra habitación. Nosotros nos movemos, hermanos, y las cosas acontecen en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Ahora, teniendo bien claro esto de los tiempos, ¿cómo nosotros, hermanos, podemos decir que si Jesús dijo que iban a ser 3 días y 3 noches más, si ya venía siendo esto profetizado desde el Antiguo Testamento, ¿cómo puede ser que en el momento del cumplimiento, cuando Él dijo que todas las profecías en Él era necesario que se cumplan, quiere decir, hermano, que esta profecía de 3 días y 3 noches, Él también tenía que cumplirla? ¿Por qué, hermano? Porque si Él no cumplía este tiempo establecido por Dios, no tenía lo que necesitaba, o sea, no reunía, hermano, las condiciones, no tenía el target necesario para ser el Mesías. No, hermanos, alcanzaba los estándares de perfección de Dios. Sin embargo, todos sabemos que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios. Entonces lo que menos podemos hacer, hermanos, es deducir que Jesús estuvo en el centro de la tierra, en el mundo infierno, fue a predicar, según dice las Escrituras, a los espíritus encarcelados, a todos, hermanos, los hombres nuevos que murieron desde Adán hasta Jesús, los profetas, los reyes, hombres y mujeres de Dios, que hicieron la voluntad de Dios, que murieron, según dice la carta a los Hebreos, con la promesa de aquello que no estaban viendo, sino que los saludaban de lejos, como Moisés. Esas personas estaban en un lugar, todavía no tenían, hermano, no estaba abierta la puerta de la gracia, no estaba abierto el camino para que ellos pudieran ir y estar, gloria a Dios, en el paraíso, en la presencia, en el lugar de la presencia de Dios. Sino que hasta que Jesús descendió, según dice la parábola del rico y Lázaro, y dice que descendió al seno de Abraham, que me parece que una vez me lo he enseñado, también me pregunta porque hay gente nueva. El seno de Abraham, gloria a Dios, era el mismo infierno, el Hades. Se dividía en 2 partes el Hades. En uno estaba el seno de Abraham, y dice la palabra que había una gran cima, y del otro lado de esa cima estaba ¿quién? El rico. Y de allá le pedía a Abraham que mande a Lázaro y moje su dedo en agua para que le dé a él y calme su sed. Y Abraham le dijo, hay una gran cima, después mire usted la palabra de Lázaro, hay una gran cima entre nosotros, de modo que de acá para allá no puede ir nadie, y de allá para acá tampoco, pero los que están acá en algún momento van a ir para allá, pero los que están ahí se van a quedar ahí, porque eso es el infierno. Cuando Jesús murió, cuando David murió, dijo que su alma iba a descender al Hades.
Imagínese usted, David era un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Cómo puede que un hombre que tiene el corazón de Dios, el ungido de Jehová, un hombre del cual habla la profecía que va a ser, hermanos, va a seguir gobernando parte de la tribu de Israel, en la Nueva Jerusalén? Esa es una promesa que hay para David, que David, hermanos, va a gobernar sobre una de las tribus, gloria a Dios, de Israel, en la Nueva Jerusalén. ¿Cómo puede ser que habiendo tanta semejante promesa de parte de Dios, que me parece que está en el libro del profeta Zacarías, cómo puede ser que este hombre murió y fue a Hades, si Hades es el infierno? El Hades, hermanos, esto es lo que son los testigos de Jehová para martirizar a los cristianos. No, el infierno no existe. No. ¿Y no tienes que David fue salvo? Sí, le dice el cristiano. Entonces mirá lo que dice acá. Fue a Hades. El cristiano dice, este evangelio es una mentira, que me voy con los testigos. Como son ignorantes los cristianos, se los llevan los testigos, se los llevan los mormones, después se los lleva el diablo, al misionero. Ahora, estaba dividido el infierno, la parte del tormento, había una grande cima y había otra parte del Hades, que era el lugar de descanso y de reposo, en donde están todos los grandes hombres y mujeres de Dios, los hombres y las mujeres quieren, desde Adán hasta ese día. Quitando los que fueron arrebatados, por ejemplo, Elías, Enoc, que fueron traspuestos, no vieron muerte, Moisés, que se lo llevó el Señor, lo tenemos en el monte de la transfiguración. Moisés no estaba ahí, no estaba en el seno de Abraham, no estaba en el seno de Abraham, porque en el monte de la transfiguración apareció Elías y apareció Moisés. ¿Qué quiere decir? Que Moisés está allá. Entonces, Jesús descendió cuando murió. Durante esos 3 días se estuvo paseando ¿en dónde? En el seno de Abraham. ¿Llevando qué? Llevando las buenas nuevas. Y todas esas almas, hermanos, que murieron creyendo, usted se imagina el gozo de alegría que tenían a ver el alma de su Salvador en ese lugar, dándoles testimonio de que no habían creído en vano y que a partir de ese momento se abría la puerta que iba directamente a la presencia eterna de Dios. Miren qué tremendo. Y los que estaban allá enfrente, mordiéndose los talones, como a muchos cristianos les va a pasar, cuando tengan que pasar toda la eternidad del infierno, y digan, y llega a la iglesia, no te alcanzó porque eran un mundano, porque eran un cochino, porque eran un profano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Jesús descendió y les predicó. No es como dicen muchos que Jesús descendió al infierno y le predicó, y todos los diablos se convirtieron. El diablo no se convierte más, y están en el infierno, están en el infierno. Jesús descendió para testimonio. Yo les digo lo que dice la palabra, no me estoy guiando por lo que dicen los demás, porque cada uno tiene una enseñanza rara. Nosotros vamos a la palabra. Jesús descendió al infierno ¿para qué? Para testimonio, buenas nuevas a los que creyeron, y los otros que se revuelquen. Ahora, eso fue lo que hizo Jesús en esos 3 días y en esas 3 noches. Ahí estuvo. No estuvo con San Pirineo, no estuvo en el limbo, no estuvo en el purgatorio, no. La palabra dice clara, en el centro de la tierra, en el profundo, en el corazón de la tierra. Ahora, volvamos ahí a Mateo capítulo 12. Vamos a reiterar, hermanos, entonces, según la tradición, no hay 3 días entre un viernes y un domingo a la mañana. Hoy vamos a tirar por tierra, hermanos, toda esa doctrina, todas esas herejías, y vamos a ver, hermanos, una cosa que yo no les quise adelantar nada, ¿no? Pero por eso escribí algunas cositas ahí, yo veo que están mirando, ¿y qué será eso? Bueno, ahora va a entender qué significa eso. Y todo eso que usted ve está acá en la Biblia. Mateo capítulo 12, versículo 38. Mateo 12, 38 dice la palabra de Dios. Entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 1 día y medio. ¿Cuánto dice su Biblia?
Primero dice 3 días y 3 noches. Y para no errarle, ahí seguidito, después de 2 palabras, dice de vuelta 3 días y 3 noches. ¿A quién les está diciendo? A los fariseos que no entendían un comino. 3 días y 3 noches. Ustedes quieren señal, quieren milagro, esa señal les va a ser dada. La del profeta Jonás. Y ellos entendían que va a ir acá y Pedro va a pescar una ballena y se va a meter. No entendían. Yo me quiero imaginar luego la cara de los fariseos cuando Jesús le decía las cosas. Los fariseos decían, como Nicodemo, ¿y cómo hago para volver de vuelta a entrar en el vientre de mi madre? Ellos no entendían. Ellos no sabían cómo podían acontecer esas cosas, pero sin embargo Jesús estaba hablando de cosas espirituales. Ahora, entonces, esa era, gloria a Dios, la prueba irrefutable de que Él era el Mesías. Después de resucitar ya no iba a caber ninguna duda, hermanos, de que era verdaderamente el Hijo de Dios y que todas las profecías se habían cumplido en Él. Vamos a Mateo 16, 21. Unas páginas más. Fíjense lo que dice. Desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos y de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mire esta celebración tremenda, ¿no? Esta celebración, hermano, no la hizo el líder de ninguna religión conocida en toda la historia de la humanidad. No hay ninguno, ni Buda, ni Krishna, ni nadie, ni Mahoma, que hayan dicho, voy a morir y al tercer día voy a resucitar. No es lo que lo hayan dicho, sino que lo hayan asegurado y que lo hayan cumplido. Esto es tremendo, ¿no? Una vez me decía un varón, hace muchos años, y estábamos estudiando la palabra, así un amigo, un amigo Virgilio, y un día me planteé y me dice, ¿y qué prueba tenemos nosotros de que Jesús es verdad? ¿Qué dudo que resucitó, hermano? Y se quedó pensando, ¿no? Y después dice, pero resucitó, y dije, no sé si me entiende, no me gasto. Jesús resucitó, hermano. Esa es una prueba indubitable de que era verdaderamente el Hijo de Dios. Vamos a ver lo que dice Marcos 10. Marcos 10. Yo dije, vamos a hacer muchas comparaciones, ¿no?, con el Evangelio. Marcos capítulo 10, versículo 34. Dice la palabra de Dios: se burlarán de él, está anunciando su muerte Jesús, lo azotarán, lo escupirán y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Cuando estamos, porque acá me dicen, son 3 días, y pudiera haber sido menos noche. No. Cuando hablamos en la Biblia, hermanos, de un día, estamos hablando de un día completo, desde una tarde hasta la otra tarde, según la cronología de Dios. Un día completo. Ahora, vamos también ahora ahí a Lucas capítulo 24, para que veamos, hermanos, las aceleraciones que hizo el Señor. Lucas 24, versículo 7. Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. O sea, hermanos, esto está clarísimo. El Señor dijo, al tercer día resucito seguro, porque mi Padre no falla. Eso es porque los que nos confiamos aprendamos a confiar en Dios. Acá, hermanos, no hay contradicción, como algunos suponen, que fueron solamente una parte del viernes, el sábado completo y parte del domingo. Acá no hay contradicción, hermano. La Biblia no se contradice. Vamos a ver muchos pasajes a través de los evangelios en los cuales nosotros vamos a poder percibir que la Biblia no se contradice, porque a veces nosotros mismos leemos los evangelios y leemos una cosa en uno y después un pasaje en el otro, luego como decimos, esto está mal. ¿No le pasó a veces? Pero ¿saben por qué? Porque no procuro entender lo que dice este, correlacionarlo con el otro y no lo que dice el otro.
Y algunos pasajes están en los cuatro, algunas historias están relatos que están en los cuatro evangelios. Los evangelios se complementan y hacen un todo, por eso son sinópticos. No se contradicen, sino que se complementan para formar el todo de una verdad. Ahora, entonces, la cronología de la profecía de Jonás ¿fue cumplida en Jesús? Yo digo que sí. ¿Qué dice? Fue totalmente cumplida en Jesús. O sea, no según la tradición convencional, sino conforme a los hechos reales y los tiempos en los que transcurrió, hermanos, este acontecimiento, ¿no? Esta historia. Vamos a ver, hermanos, lo que dice, gloria a Dios, en Lucas 24:44. Porque según la cronología convencional, Jesús solamente estuvo 2 noches y un día. La noche del viernes, la noche del domingo y el día del sábado completo. O sea, estuvo 2 noches y un día. Entonces, sí, claro, 2 noches y un día, 3 días, dicen los católicos. Dice, hermanos, la tradición convencional. Pero 2 noches y un día no son 3 días. Son 2 noches y un día. Así claro como se escucha. Fíjense lo que dice Lucas capítulo 24, versículo 44. Luego les dijo, hablando Jesús, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. No se le escapó una, Jesús. Era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en el libro de los salmos. Todo lo que está escrito de mí conforme a las profecías se tiene que cumplir. No está diciendo un poquito sí y un poquito no. Jesús dice, todo lo que está escrito acerca de mí se tiene que cumplir. Ahora, todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces Jesús les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendieran las Escrituras. Sí, una sola profecía, hermano. Una, no le digo muchas. Una sola profecía de todas las que hablaban de Jesús, de todas las que hablaban del Mesías, del Cristo, no se hubiese cumplido, Jesús no calificaba para ser el Mesías. Una sola profecía no se hubiera cumplido, Jesús no calificaba. O sea, no llegaba a los estándares para ser el Salvador del pueblo de Israel. Qué tremendo, ¿no? Vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 8, versículo 31. Marcos 8, 31. Marcos 8, 31, fíjese lo que dice. Acá vamos a empezar, hermano, a desmenuzar. Ahora venimos haciendo una referencia, ¿no? Para que, o sea, podamos todo lo que vamos a enseñar que esté fundamentado por las Escrituras. Marcos 8:31. Dice la palabra de Dios. Comenzó a enseñarles que les era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho, ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, ser muerto y resucitar después de 3 días. Fíjese qué claro, qué específico, hermano, que está haciendo, y resucitar después de 3 días. Entonces, cuando nosotros vemos este pasaje, hermano, con este versículo, automáticamente nos vamos a caer algo incorrecto en esto de que Jesús haya muerto el viernes. Porque fíjese, hermano, con tanta vehemencia y con tanta claridad, Él está estableciendo en todos los pasajes que hemos visto que las profecías tenían que cumplirse. Todas, las que estaban en la ley de Moisés, las que estaban en los profetas y las que estaban en los salmos, se tenían que cumplir. Y que era necesario, lo vuelvo a reiterar acá en este pasaje, que 3 días y 3 noches Él estuviera en el sepulcro. Ahora, si es tan claro y es tan irrefutable, hermano, lo que está hablando Jesús, y nosotros vemos que según la tradición Jesús murió el viernes y el domingo a la mañana resucitó el día de Pascua, hay algo que no concuerda.
¿qué hace la gente? La gente comienza a entrar en descrédito, comienza a ya no creer, hermanos, en la veracidad de la palabra y termina descubriéndose, yéndose por las ramas y termina yendo en cualquier religión. Porque, hermanos, por no entender las escrituras, pero acá hay un problema, es el trabajo de enseñar la palabra de los pastores. Pero los pastores están más ocupados en otras cosas, hermanos, que verdaderamente enseñar a su pueblo para que no se pierda, para que no crea cosas malas. Como decía la palabra, no conforme a Cristo, sino a las tradiciones del mundo. Entonces, fíjese lo que dice ahora, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 11. Fíjense bien lo que después me van a preguntar cuando termine el culto. Porque yo estuve, sinceramente, puse mucho esmero lo que preparé, acordándome de ustedes, acordándome de Romina, acordándome de Mirta, acordándome principalmente de nuestra hermana Alicia, de Martín, que salen con esas preguntas sacadas de la galera, ¿no? Y gracias a Dios que Dios siempre nos da la respuesta. Pero a veces, hermanos, se me descuelgan con cada pregunta y yo digo, estos se están esmerando para buscarle la quinta pata al gato, pero el gato no tiene 5 patas, según la palabra tiene 4. ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Entonces mi trabajo es tratar de demostrarles a ustedes que el gato tiene 4 patas según las escrituras, que no tiene 5. Porque si tuviese 5 es un mutante, un monstruo, no un gato. Y ahí vamos a tener problemas. Entonces, fíjense lo que dice, ¿no? la palabra de Dios, tomen bien, fíjense en el problema, van a preguntar, porque estoy tratando de entrada, ¿no? Ir aclarando lo que van a ser posibles preguntas. Ahora, ¿de dónde tiene tanta seguridad de que son esos 3 días? Porque está bien, esto se habló allá en Génesis, lo dijo Dios, pero Jesús se basó y se rigió por las mismas cronologías, por la misma forma de medición de tiempo, por las mismas pautas de medición de tiempo. Sí. Juan capítulo 11, versículo 9. Juan 11, 9. Dice la palabra de Dios. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? Una pregunta que se me hizo. ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, ¿por qué? Porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. O sea, Jesús está diciendo, hermanos, claramente que el día tiene 12 horas. La noche, por ende, tiene también 12 horas. Y recalcamos, 3 días son 72 horas concretas, literales, no figurativas, hermanos, no imaginarias. Acá no estamos hablando de nada figurativo, estamos hablando de cosas reales. Y son 72 horas literales, reales, días con sus noches, completitos. Que quede claro, tampoco está diciendo 73 horas, porque si fueran 70 horas y una milésima de segundo, ya no son 3 días y 3 noches, son 4 días. ¿Cuánto dice Gloria a Dios? Dice que es tremendo, ¿no? O sea, Jesús murió y en el momento exacto en el que Él entregó su espíritu, el momento en el que Él murió, a esa hora exacta, sin un minuto más, sin un minuto menos, ni mucho menos una milésima de segundo, en ese tiempo exacto, Él resucitó. En el momento exacto en el que Él entregó su espíritu, en ese tiempo exacto, a las 72 horas exactas, Jesús resucitó. Entonces, acá vamos a entrar por tierra esa teoría de que resucitó el domingo a la mañana, el domingo de Pascua. Lo vamos a entender que la Pascua judía no tiene nada que ver con la Pascua gregoriana o la Pascua romana, no tiene absolutamente nada que ver, porque casi una vez enseñé que la Pascua de los romanos es algo medio camuflado. Dentro de un poquito lo vamos a enseñar. Ya pedí de Semana Santa, le vamos a dar duro a la Semana Santa y le vamos a dar duro a la Pascua también. Para que nosotros vamos a entender, hermanos, que nuestro cristianismo no es religión. El nuestro no es una religión. El cristianismo no es una religión. Entonces, vamos a ver el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 19. Acá está hablando, hermanos, ya de algo claro. Algo que va mucho más allá del entendimiento de los cabezones de aquel tiempo.
Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 19, dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Está hablando de 3 días. En 3 días lo levantaré. Levantaré que en 3 días iba a resucitar por el poder del Padre. Ahora, destruir este templo. Él no dijo destruir este templo, el edificio. Él dijo destruir este templo. Hablando del templo de su cuerpo. Él ya era templo del Espíritu Santo. Era santo. Destruir este templo y en 3 días lo levantaré. No estaba hablando, hermano, de la construcción material. No estaba hablando del edificio. Estaba hablando de su cuerpo. Ya también profetizando que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Fíjese, hermano, la cantidad de pasajes en los que Jesús está estableciendo que eran 3 días. Exacto, literal. Por eso digo, ni un minuto más, ni un minuto menos. Porque un minuto más y ya pasaríamos al 4.º día. Ahora, Jesús no estuvo más de lo debido. Tampoco estuvo el tiempo que él estableció, sino estuvo el tiempo que el Padre había establecido. Vamos a las Escrituras. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Estoy contestando futuras preguntas. Gálatas 4, 4. Acá nos va a quedar un poquito más claro el panorama que se nos está presentando. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. ¿En qué tiempo? ¿Al azar fue? ¿Qué dice la Biblia? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Fíjese, hermano, la seguridad de Dios. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, allá, en la eternidad pasada, haciendo de esto cuando entendí como mal, no entendí, se nos pongo hablando haciendo una relación acerca de este tema. En su presencia, él ya sabía en qué tiempo iban a acontecer las cosas, porque él mismo había determinado que esos tiempos eran los del cumplimiento. Y cuando se cumplió el tiempo, vino Jesús, nacido de mujer. ¿En dónde? En Belén de Judea. ¿Y qué pasó? Y aparecieron los sabios, la estrella del oriente, se cumplieron las profecías, tuvo que ir a Egipto escapando de Herodes, se cumplieron las profecías también cuando dijo: de Egipto he llamado a mi hijo, en la profecía de los salmos. O sea, cada cosa se cumplió, hermanos, en el tiempo exacto, o sea, dentro de la cronología de Dios. Ahora, para terminar con esto, vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 1, que también estuvimos estudiando hace un par de semanas atrás. 17:1 del Evangelio según San Juan, y dice la palabra de Dios: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. O sea, no fue un día antes. ¿Cuándo fue? Cuando llegó la hora. Y que se dijo que esa era la hora. La hora había llegado. O sea, acá podemos ver que cada cosa que aconteció durante el ministerio, vida, muerte, pasión, muerte y resurrección de Jesús, fue conforme al tiempo establecido por Dios. Ahora, ya que hubo una hora exacta para el nacimiento, hubo una hora exacta, hermanos, para el ungimiento de Jesús y comienzo de su ministerio. Hermanos, ya que hubo una hora exacta en la cual él tenía que comenzar su ministerio y dar señales con el primer milagro en las bodas de Caná, así también hubo una hora exacta en la cual él debía de padecer, debía de morir. Por ende, ya cae de maduro, hermanos, que había una hora exacta en la cual él
debería resucitar. Entonces, hasta acá tenemos claro, hermano, que nada escapa, gloria a Dios, al control de Dios. La resurrección, reitero, hermano, recalco, métaselo en la cabeza, aconteció 72 horas después del momento exacto en el que Él entregó su espíritu, cuando estaba ya subido a la cruz, cuando ya estaba clavado en el madero. A las 72 horas exactas, Jesús, gloria a Dios, resucitó de entre los muertos. Mateo capítulo 27, versículo 46. Mateo capítulo 27, Mateo 27, 46. Dice la palabra de Dios. ¿Encontraron? Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Reiteramos, este era el momento de cuando ya todo el pecado fue cargado sobre el alma de Jesús y Él tuvo que presentarse delante de Dios, ya no como su hijo, sino, hermanos, en condición de pecador. Ahora, versículo 47. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Al instante corriendo, uno de ellos tomó una esponja, la empapó en vinagre, la puso en una caña y le dio de beber. Pero otros decían: deja, veamos si Elías viene a librarlo. Yo pensaba que estaba llamando a Elías. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Llegó el momento y Jesús entregó el espíritu. Marcos capítulo 15, versículo 34. Anótelo, yo se lo leo. Marcos 15, 34. Dice la palabra de Dios: y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos decían: llama a Elías. Y el versículo 36 dice: corrió uno y empapando una esponja de vinagre lo puso en una caña y le dio de beber diciendo: dejad, veamos a ver si viene Elías a bajar. El versículo 37, Jesús lanzando un fuerte grito, tiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Lucas capítulo 23, versículo 44. Estamos viendo esto para que usted vea que los hermanos, los evangelios no se contradicen. O sea, estoy tratando de que no le quede la más mínima duda, porque en algún momento usted va a tratar de compartir esto y lo van a atacar. Bueno, acá tiene todos los versículos también. O sea, yo me siento cuando estoy preparando la enseñanza y yo tiro la enseñanza, pero también me pongo del otro lado del que me está atacando. Yo hago hacia un montón. Y aquel, o sea, yo que soy medio de palabra, siempre cuando estamos hablando de la palabra, yo me fijo en dónde yo le puedo buscar la vuelta para sacarla de mentira. Siempre cuando hablamos con gente o cuando hablamos cuando sirvo la palabra, me están hablando, pero yo ya estoy pensando por dónde lo voy a confrontar. Entonces yo cuando preparo, me pongo en postura, pero me pongo del otro lado, viendo a los que me están confrontando. Y les estoy dando todas estas herramientas, porque cuando usted abre la boca, lo van a confrontar. Lo puedo asegurar. Y no estamos hablando de los católicos, estamos hablando de los mismos cristianos de otras iglesias ignorantes, lo van a confrontar, tratando de defender estas tradiciones paganas a las cuales ellos están también ya sometidos. 23:44 de Lucas dice, habíamos leído hace un rato: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora novena, desde la hora sexta, o sea, desde las 9 de la mañana, momento en el que Jesús ya estaba crucificado, en el momento que Jesús fue subido a la cruz, 9 de la mañana, hubo tinieblas en toda la tierra. A partir de esa hora, de la hora sexta, 9 de la mañana, hasta la hora tercera, 3 de la tarde, hubo tinieblas en toda la tierra, según dicen las escrituras. Ahora, el sol se oscureció, el velo del templo se rasgó a la mitad. Entonces Jesús clamando a gran voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Abajo tenemos al centurión que después creyó ahí en el libro de los Hechos. Entonces, este momento preciso, hermano, lo cual lo relatan estos 3 evangelios, es el momento exacto en el que murió Jesús. Ahora, ¿cuál fue ese momento? Vamos, hermanos, a entender. Ahora vamos a ir a Levíticos.
Vamos a ver un pasaje en Levíticos, capítulo 23 y versículo 32. Levíticos 23, 32. Para que usted no se quede, porque por ahí lo depende si no lo entiende mucho, ¿no? Entonces, ahí en Levíticos 23, 32 tiene otro pasaje que le va a quedar un poquito más claro el panorama de la cronología de Dios. Entonces, Levíticos 23, 32. ¿Encontraron? Ahí va. Día de descanso será para vosotros. Ayunaréis comenzando el día 9 del mes a la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro descanso. ¿Qué está diciendo el Señor? Día de descanso será para vosotros. ¿De qué día está hablando? Está hablando de un día de reposo. Día de descanso seréis para vosotros. De tarde a tarde. ¿Y qué dice? De tarde a tarde van a hacer qué? Acá tiene el ayuno bíblico. De tarde a tarde, ¿qué van a hacer? Van a tomar mate con galletita, van a refrescar la carne. De tarde a tarde será vuestro ayuno. ¿Por qué el día de reposo es el día de ayuno? ¿Qué era el día de reposo? Sábado. Pero también había una... Después se lo voy a decir que es la semana que viene. Ahora les voy a decir por qué, hermanos, esta costumbre de ayunar el día sábado, el día de reposo. Más en esta fiesta especial, un día especial. Entonces, acá podemos ver, hermanos, que de tarde a tarde era lo de Dios el día judío según lo que Dios había establecido. Ahora vamos a volver al Evangelio según San Juan. Ahora vamos a entrar al meollo. Acá viene lo fuerte. Acá no se queda nada. Evangelio según San Juan, capítulo 19. Vamos a entender, hermanos, qué era esto de esta fiesta, qué era este día tan especial que se estaba viviendo, esta semana tan especial que se estaba viviendo justamente ya ahí en las vísperas, en la antesala de la muerte de Jesús. No era cualquier día, era un día especial. Eran las vísperas de la Pascua. Pero, ¿qué Pascua? Eran vísperas de un día de reposo. ¿Qué día de reposo? ¿Cuándo cayó ese día de reposo? ¿Cuántos días de reposo hubo en esa semana? Murió Jesús. O sea, ¿cuántos sábados hubo en la semana que murió Jesús? ¿Por qué me miran así? Pregunto. El día que murió Jesús era el día anterior a un día de reposo, por ende un sábado. Pero yo le digo que la semana que murió Jesús, esa semana tuvo dos sábados. Dos sábados. Con diferencia de 2 días cada uno. De un día, para ser más exacto. Usted va a decir, está loco. 2 sábados en una semana, con diferencia de un día. Un día sábado, otro día común, otro día sábado. Y ahora usted me está diciendo que se enloqueció. Vamos a San Juan capítulo 19, versículo 31. Ahora vamos a entender, hermanos, gloria a Dios, lo que significan estas festividades, cuáles son las fiestas solemnes establecidas por Dios para el pueblo de Israel. Y acá este pasaje, hermanos, de San Juan 19, 31, es un pasaje clave. Es un pasaje que no se interpreta como se tiene que interpretar, y es un pasaje, hermanos, tan rico, tan poderoso, hermanos, tiene tanta claridad, y a veces nosotros lo miramos y no lo podemos apreciar. Este es un pasaje, hermanos, tremendo, extraordinario, diría yo. San Juan 19, 31. Dice la palabra de Dios. Entonces los judíos, por cuanto, escuche bien, por cuanto era la preparación de la Pascua,
a fin de que los cuerpos no quedaran en la cruz el sábado, pues aquel sábado era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrara las piernas y fueran quitados de allí. Versículo 32. Fueron por los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro, que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado, que ya lo vimos el otro día, con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Ahora, hermanos, estas cosas tuvieron lugar en una tarde. Ahora, la pregunta, ¿cuál fue esa tarde? Vamos a estudiar un poquito qué pasa. Vamos a ir, deje un separador en este pasaje y vámonos a ir a Marcos. Vámonos a Marcos, capítulo 15 y versículo 42. Pongo un señalador ahí en ese pasaje y nos vamos a Marcos, capítulo 15, versículo 42. Marcos 15, 42 dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación de qué? Es decir, la víspera del sábado, José de Arimatea, nombre del concilio, miembro del concilio, junto con Nicodemo, reclamaron el cuerpo de Jesús, hicieron todo lo que tenían que hacer, lo pusieron en un sepulcro con un nombre. Para que se cumplieran también las escrituras. Hasta en eso se cumplieron las escrituras, porque dice que Jesús, en su sepultura, fue corregido. Eso dice el libro de profeta Isaías, capítulo 53. Que Jesús, en su muerte, fue corregido, o sea, murió, y no me lo enterraron en el sepulcro de un rico. Y no estaba estrenado. Estaba sin estrenar. Lo estrenó Jesús. O sea, Dios lo preparó para quién? Para él. Si hubiese muerto un día después, capaz que se moría otro antes y lo ponían otro. Pero era para Jesús. Entonces, eso es lo que dice Marcos capítulo 14, versículo 42, 15, 42. Cuando llegó la noche, porque era preparación, es decir, la víspera del sábado. Ahora, ¿de qué sábado está hablando? Está hablando de la víspera del sábado. Juan dice que era la víspera de un sábado, pero dice que ese sábado no era cualquier sábado. ¿Qué dice? Que ese sábado era de gran solemnidad. Esa palabra sábado del Evangelio según San Juan es la palabra en el griego sabatón. ¿Dónde está ahí? Doble, así como está ahí, sabatón, T-O-N. Sabatón significa, hermanos, en el griego y dentro de las festividades judías, un día en el que se comienza una semana en el cual la persona, el judío, se deslinda y se desliga de las responsabilidades y de las actividades seculares. Por ende, son 7 días de fiesta que comienzan el sabatón. Ahora, ese sabatón del griego, en el hebreo, ese día de gran solemnidad no es cualquier sábado. Según, hermanos, la tradición y según lo que Dios estableció, es el gran Sabbat. Y así como está acá, habla no de cualquier sábado. Está hablando del sábado de los sábados. O sea, está hablando del reposo de los reposos. El más grande día de reposo dentro de todos los días de reposo del año. O sea, el sábado más grande, más solemne, el sábado de los sábados. Ese es el sábado del cual está hablando Apóstol Juan. Apóstol Juan es el que está más claridad en cuanto a este día, hermano. Porque dice que era un día de gran solemnidad. Ahora nos vamos a remitir un pasaje más, nos vamos a remitir al Antiguo Testamento para nosotros poder entender, hermano, a través de la ley, cuál era este sábado, este famoso sábado de sábado.
decía ahí en versículo 42, ¿no? Cuando llegó la noche, esta palabra noche de 15:42 de Marcos es la palabra oxios en el griego. Y oxios significa tarde, temprano. O sea, dice que era la noche, pero cuando vamos al original del griego, el evangelio se escribió en griego, ¿qué dijo? Dijo oxio, que era tarde, temprano. O sea, a la tarde de lo temprano. ¿Por qué? Porque el día judío comenzaba ¿cuándo? A la tarde, ya casi comenzando la noche. Ahí comenzaba el día judío. Entonces, acá dice a la noche, pero no es la noche literal según el calendario gregoriano por el cual nos basamos nosotros los orientales y tampoco los occidentales, sino está hablando, hermanos, del día que comienza, el comienzo del día de reposo según el calendario de Dios, según el calendario de Dios. Ahora, este sabatón, este gran sábado, ¿no? Según el griego, es un día de reposo, es una semana de distracción secular, por extensión son 7 noches, y es el intervalo entre 2 sábados, una semana y otra. En esa semana están estos 7 días de fiesta, de festividades, de distracciones seculares. Ahora, ¿qué es este gran sábado? Cuando se hablaba del Sabbat, el solemne, de la fiesta de gran solemnidad, se hablaba del Sabbat. Pero cuando se hablaba del sábado semanal, el descanso semanal, el día de reposo semanal, se hablaba de Sabbat. Esta diferencia que usted acá dice no es una H, no. En el original, hermanos, tiene mucho que ver. Porque está marcando una diferencia abismal, conforme a la escritura y conforme, hermanos, a las costumbres que vienen ya de aquellos tiempos, hermanos, desde que salió de Egipto el pueblo de Israel. Ahora, vamos a entender un poquito más. Este es el texto, hermanos, que indica que la crucifixión de Jesús no fue un sábado, no fue un pequeño sábado. La crucifixión de Jesús fue en la víspera del gran sábado, o sea, el sábado de gran solemnidad, el sábado de los sábados. Este gran sábado había uno en todo el año. ¿Cuál era este gran sábado? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, matan un cordero, preparan la Pascua, comen, gloria a Dios, ese cordero con la sangre, o sea, el cordero hace un sacrificio, con la sangre de los corderos que hacen, pintan dinteles de puertas, todo, para que la muerte pase de largo. Esa noche fue una noche de vigilia, esa fue una noche de ayuno. Al otro día, el pueblo de Israel, por la tarde, ya tarde, noche para nosotros, pero comienzo del día para ellos, el pueblo de Israel es sacado de Egipto con mano poderosa, lleno de oro y lleno de pertenencias. Dios lo sacó de esa manera, no lo sacó pobre. El pueblo de Israel no salió, hermano, a las 6 de la mañana de Egipto. El pueblo de Israel salió ya casi a la noche. Lo vemos, hermanos, en el libro de Éxodo. Dice que Dios iba y los acompañaba de noche como una columna de fuego. Y se ponía entre ellos y los egipcios. ¿Para qué, hermano? Para que los egipcios no les llegaran. Ahí vemos el cuidado de Dios. Y ya después de día, como una nube que guiaba el caminar del pueblo de Israel. Ahora, esa noche en la cual ellos estuvieron de vigilia, porque era la noche anterior a la cual Dios los iba a sacar con mano poderosa de Egipto, ese ayuno, según Levítico, fue de la tarde hasta la tarde. O sea, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Toda esa noche, todo ese día estuvo de ayuno, afligiendo su espíritu, y ya habían preparado el pan de la aflicción, el matzá, el pan sin levadura, que era lo que iban a comer ellos porque salían apresuradamente. Toda esa noche
fue una noche de vigilia. ¿Qué es, hermanos, la Pascua judía? La Pascua judía es el recordatorio de cuando Dios sacó a su pueblo con mano poderosa de Egipto. Después de estar 430 años cautivo, Dios lo saca con mano poderosa, se manifiesta, se glorifica y ellos conocen quién es Dios. Ahora, cuando se establece, hermanos, la festividad de la Pascua, esta fiesta solemne, veíamos también ahí en Levítico, que estábamos leyendo, era de ayuno. Por eso también después nosotros vemos que los fariseos, cuando Jesús los confronta, los fariseos dicen: ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos, hago esto y hago lo otro. Y Jesús le dijo: hipócritas. ¿Por qué el fariseo dijo ayuno 2 veces a la semana? El ayuno normal, ¿cuál era? El día de reposo. De tarde a tarde. Ese es el ayuno verdadero. 24 horas. Y el fariseo dijo: pero ayuno 2 veces a la semana. ¿Y qué semana ayuda 2 veces? En la semana que está la fiesta solemne, la solemnidad del gran sábado. Muy pocas veces este sábado anual cae superponiéndose con el sábado semanal. Muy pocas veces. Cuando se superpone, que una vez cada 600, 700 años se puede dar, para no se ha dado según todo lo que he estudiado, pero si en algún momento se superponía el sábado anual, el gran sábado, con el sábado semanal, ya no se llamaba ni sabbat ni sabbats, se llamaba sabates. Cuando decía sabates era que el sábado anual y el sábado semanal se habían superpuesto, cayeron justo en ese mismo día. Generalmente el sabbat cae, el gran sabbat, un lunes o un miércoles o un jueves. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros... Ahí no hay ningún día suave que estableció el Señor cuando cruzaron a Gilgal. Cuando se estableció la primera Pascua en el campamento de Gilgal a través de Josué. El día de la purificación, el día de la santa convocación. Ahora vamos a ver un pasaje en la Biblia. No, esto no tiene nada que ver. Estamos hablando del recordatorio, ¿no? Esta fiesta de la Pascua era el recordatorio de cómo Dios los había sacado después de estar 430 años de esclavitud. Ahora, en la semana de la crucifixión de Jesús, hermano, el gran sábado, o sea, el gran sábado no cayó, gloria a Dios, en un sábado semanal. No cayó en un sábado semanal. Y acá en la Biblia, ahora vamos a mostrar algunos pasajes en los evangelios, en los cuales están dando fe los evangelios, a simple vista no, pero estudiándolos, están dando fe de que esa semana de la crucifixión de Jesús hubo 2 sábados en una semana, pero uno de los 2 sábados era el grande y solemne, como lo dice Juan. Día de gran solemnidad. O sea, no está diciendo cualquier día, no, un día de gran solemnidad. Y esto nos va a quedar un poquito más claro a lo que vayamos estudiando. Ahora, había entonces sábados o sábados semanales y uno grande al año con una gran fiesta, y cuando este último se solapaba con un sábado, gloria a Dios, semanal, se referían a él como sabates. Ahora, los evangelios, hermanos, hacen referencia al gran sábado y al sábado anual y no al semanal. ¿No está? O sea, estos pasajes de los evangelios del día de la muerte de Jesús no están haciendo referencia al sábado semanal, están haciendo referencia a este sábado de gran solemnidad. Y cuando los judíos, hermanos, dicen gran solemnidad, es gran solemnidad. Cuando el judío dice algo grande, grande, y cuando dice chico, es chico. Y cuando habla de una gran solemnidad en el griego, se traduce de la palabra macro, y todos saben que macro es algo grandísimo. O sea, está hablando, hermano, de una fiesta especial, de una fiesta, lo de Dios, que era la fiesta de la Pascua, era la Pascua judía. Jesús murió en la preparación, en la víspera de la Pascua judía. Al otro día era el 14, o sea, Jesús muere, empieza la tarde de la noche, ya es el 14 de Nisan. Y el 14 de Nisan al 15 de Nisan
comenzaba la fiesta de los panes sin levadura, 7 días, en las cuales no se podía comer absolutamente nada leudado. El día de hoy, hermanos, siguen manteniendo a Dios, no esa tradición, sino siguen manteniendo a Dios ese mandamiento que no reconocieron a Jesús y que lo siguen todavía bajo la ley. Ahora, entonces, hasta acá más o menos podemos entender esto de cuándo murió. En una semana hubo 2 sábados. Pero si yo le pregunto ahora, con los pasajes que yo le he dado, usted me puede corroborar realmente que en esa semana hubo 2 sábados. No va a poder. Yo solamente le di un pasaje. Le di el pasaje de Juan y le di el pasaje de Marcos. Pero Juan está haciendo una referencia al gran sábado y Marcos solamente está corroborando lo que dijo Juan. Vamos a buscar un poco más de la Biblia, vamos a estudiar un poquito. Vamos a ir al Evangelio según San Marcos capítulo 16. San Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo, vamos a pasar el número, versículo primero. Fíjense lo que dice. Cuando pasó el sábado, acá es sábado, o sea, cuando pasó el sábado, o sea, el día de la gran solemnidad, estamos hablando del sábado anual, estamos hablando del 14 de Nisan en el calendario judío, estamos hablando de la Pascua misma judía. La Pascua judía no cae, gloria a Dios, un sábado. La Pascua judía cae cuando cae la fecha. Acá nomás que los católicos de la tradición ahora la van acomodando. Semana Santa empieza acá, la Pascua, y todos los años la cambian. Todos los años están deliberando de cuándo la van a poner, dónde la van a poner, la corren para acá, la sacan para acá. En el calendario judío cae el 14 de Nisan. Y el día 15 es Santa Convocatoria. Ahora, está hablando de ese sábado, el de la Pascua. Cuando pasó el sábado, o sea, el sábado de la Pascua, el 14 de Nisan, María Magdalena, madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a un filme. Presten mucha atención, hermano, porque dice, y tiene interés a mí que compró especies aromáticas. Estudiando estas cosas que para usted son sin importancia, como yo lo voy a demostrar por la palabra, hermanos, que esa semana hubo 2 sábados, uno grande y solemne, el sábado de los sábados, y otro común, semanal, día de reposo. Ahora, versículo 2, muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro recién salido el sol, y decían entre sí, ¿quién removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Nosotros sabemos que la piedra no está, más o menos como un mito de Dios. Vamos a juntarnos en ello. Ahora, hay algo, hermanos, que la iglesia gentil, nosotros, no reconocemos, no reconocen, no han reconocido a lo largo de los siglos. Que la cronología bajo la cual nosotros vivimos no es la cronología que Dios estableció, ni el calendario que Dios estableció para el pueblo de Israel. Que nuestras festividades son totalmente diferentes y en otras fechas calendarias que las festividades judías. Que las festividades que nosotros tenemos según la tradición las estableció el hombre, las corrió, las acomodó y las pone donde se le da la gana. Pero las fiestas solemnes judías fueron establecidas desde que salieron de Egipto directamente por mandato de Dios y hasta el día de hoy no se han corregido. Siguen guardándose en fecha y forma como Dios lo estableció. Eso es algo, hermano, que todavía la iglesia en este tiempo mezcla. La iglesia es Israel para una cosa y para otra cosa y andan ahí, hermano, con una locura, con una perturbación, andan para todos lados, hermano, y dando la cabeza contra la pared y viviendo un evangelio de mentiras, porque enseñan mentiras. Nosotros al enseñar el evangelio metimos en una cosa
ya falsean la palabra. O sea, predican y enseñan un evangelio de mentiras. Ahora, fíjense lo que dice, hermanos, número capítulo 28. Este sábado era de gran solemnidad, porque era el comienzo de la fiesta de los panes sin levadura. Era el comienzo de la fiesta de los panes sin levadura. Después vamos a ver, hermanos, en el momento que resucita Jesús, que también tiene mucho que ver con las festividades, la presentación, hermano, de las gavillas, de las gavillas mecidas, que en el momento en el que los sacerdotes estaban en el templo, nos había quedado el velo se rasgó, pero el templo estaba intacto, los sacerdotes estaban haciendo una ofrenda mecida, la ofrenda de las gavillas, la ofrenda de las primicias, agradeciendo a Dios por una nueva vida, por un año nuevo de vida, todos los agradecimientos que hacían los judíos. Y en ese mismo momento que ellos estaban haciendo esa ofrenda por las gavillas, la primicia de todas las criaturas, la primicia de la resurrección de Jesucristo, ya estaba entre nosotros, o sea, ya había resucitado. En el momento en el que estaban haciendo esa ofrenda, que estaban meciendo las gavillas, en ese momento, hermanos, en la fiesta de las gavillas, en ese momento Jesús había resucitado. Y según la tradición judía, que era la hora de la oración, cuando todos iban a orar al templo, ¿qué hora era? Según iba Pablo y iba Pedro. Sacerdote, imagínense el sacerdote en el templo, los que mataron a Jesús en el templo, quemando incienso, agradeciendo a Dios por las primicias, y allá en el sepulcro, la primicia de la vida resucitando. Qué tremendo, ¿no? Fíjense como todo tiene su... Por eso Dios, mi hermano, tiene todo bajo control. Nada se escapa al control de Dios. Números capítulo 28, versículo 16. Números 28, 16. Dice la palabra de Dios. Acá está hablando de las fiestas solemnes. Acá está hablando, hermanos, de este gran sábado, el sábado de la gran solemnidad. Pues el primer mes, el día 14 del mes, será la Pascua de Jehová. Y el día 15 de este mes será la fiesta solemne. Durante 7 días se comerán panes sin levadura. El primer día será santa convocación. Qué tremendo, ¿no? Está hablando de la santa convocación de la cual está hablando Juan. El primer día será santa convocación. Qué tremendo, ¿no? Solamente durante 7 días se comerán panes sin levadura. El primer día de la santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. Presentaréis como ofrenda que se quema en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada y un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. Su ofrenda de harina amasada con aceite, 3 décimas por cada becerro y 2 décimas por el carnero. O sea, aquí está hablando de esta fiesta solemne, la fiesta de la gran solemnidad, un día santo, hermano, algo tremendo. Entonces, de esta fiesta es la que está hablando el Evangelio según San Pablo. Vamos a ver lo que dice Lucas en el capítulo 22. Vamos a ver lo que dice Lucas respecto a esto en el capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Versículo 17. Perdón, versículo 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama Pascua. Fíjese cómo Lucas está aclarando un poquito más cuál era la fiesta que se acercaba. No era un sábado común, estaba cercana a la Pascua, que era la fiesta de los panes sin levadura. Este día de Pascua, hermanos, podía caer un lunes, podía caer un miércoles, podía caer un jueves, podía caer un martes, como también podía caer un sábado o podía caer un viernes. El día que caía, ese día
Era, gloria a Dios, una fiesta de gran solemnidad, era una fiesta de reposo, por eso se decía, gloria a Dios, el día de reposo. Versículo 2, los principales sacerdotes y los escribas buscaban como matarlo porque temían al pueblo. Entró Satanás en Judas, bueno, ya conocemos toda la historia ahí de lo que pasó con Judas, ¿no? Versículo 7, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar al cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id y preparamos la Pascua para que la comamos. Ellos comieron la Pascua. Comieron esa Pascua porque la Pascua no se comía en la Pascua misma, se comía en la víspera. Porque ya después de esa noche, hermano, después de la cena, era junio. Entonces, Jesús comió la Pascua, pero el verdadero cordero pascual era él. Al otro día, a las 9 de la mañana, se estaba crucificado. O sea, acá está hablando de esta fiesta solemne, que era la Pascua, que no tiene nada que ver, hermano, con un sábado semanal. O sea, esto ya más o menos lo pudieron, yo pensé que era un poco más difícil, pero parece que va bien. Entonces queda bien claro, hermanos, que no era cualquier sábado, no era cualquier día de reposo, era un día especial, era el 14 de Nisan, era la Pascua, era, gloria a Dios, el comienzo, la antesala a los 7 días de fiesta de esta solemnidad, que era el sabatón, que era la fiesta de los panes sin levadura y de la ofrenda mecida. Ahora, esto caía en el día que tenía que caer, por eso Jesús fue crucificado en la víspera de la Pascua. Acá es donde se confunde la iglesia. Toma día de reposo como sábado. Acá no está hablando de sábado, está hablando del gran sábado, o sea, el sábado de los sábados, o sea, la fiesta solemne en todo el año, que es la fiesta de la Pascua. Ahora, Jesús, fíjese, Jesús no tuvo que ser asesinado ese día viernes. Porque si Jesús hubiese sido asesinado el día viernes, las profecías no se cumplían. Y él no alcanzaba, no iba a obtener lo necesario, el grado de credibilidad, vamos a decir, según las Escrituras, para ser el Mesías. Pero escuche bien, buscando en la cronología, encontré que, según la historia, según Josefo, Silenio y otros historiadores, estuve viendo, la fecha en la que ellos, hermanos, datan la crucifixión de Jesús es en el año 30 de nuestra era. La fecha en la que se data, según la historia y según los historiadores judíos, de la fecha del comienzo del ministerio de Jesús es en el año 27. En el año 30 Jesús es crucificado. Ahora, buscando en la cronología, hermanos, histórica, en el año 30 de nuestra era, este sábado, el 14 de Nisan, cayó un día miércoles y fue 3 de abril, a los no judíos, 3 de abril. O sea que un miércoles 3 de abril se cumplió el día 14 de Nisan del año 30, el año en el que fue crucificado Jesús. Ahora, acá nos cierra un poquito más. ¿Por qué? Porque entonces Jesús fue crucificado y fue muerto en la víspera ¿de qué? De la Pascua. ¿Era sábado? No, fue miércoles. Jesús murió el miércoles a la tarde. Estuvo en el sepulcro la noche del miércoles, la noche del jueves y la noche del sábado. 3 noches. Y estuvo el día jueves, estuvo el día viernes y estuvo el día sábado. 3 días y 3 noches en el sepulcro. ¿Me cierra ahora como el tema? Nunca Jesús pudo haber muerto un día viernes. Eso es según lo que dice la tradición. Pero la realidad dice otra cosa completamente diferente. Y no lo que nosotros podamos haber estado investigando, hermano, porque hace años que vengo investigando, siempre me preocupo de investigar en estas cosas. Mi esposa me dice, estábamos el otro día con el tema de la hermenéutica y esto, me dice, porque los profesores dicen los pasajes oscuros, eso me gusta a mí. Porque no son oscuros, hermanos. Para nosotros no tiene que ser oscuro. ¿Por qué?
Porque Jesús dijo que esos misterios eran dados a conocer a quiénes, a nosotros, que a los demás se les daba palabra, o sea, para los demás, para los indoctos, hermanos, para los ignorantes, para los que no son verdaderos, son oscuros. Pero el verdadero tiene que tener luz. Solamente tenemos que poner nosotros nuestro esfuerzo para encontrar la luz. O sea, no hay pasajes oscuros en la Escritura. Ellos los hacen oscuros y después dice Pedro, los cuales muchos indoctos las tuercen. ¿Para qué? Para la perdición de ellos mismos. O sea, no hay pasajes oscuros. La teología, ¿no?, y la ciencia del hombre los hace oscuros, pero, hermano, Dios trae siempre, ¿no?, la revelación de lo que verdaderamente Él quiere hacer. Entonces, acá podemos entrar nosotros, hermanos, que este sábado, tomando como referencia este año 30, el año de la crucifixión del Señor, Jesús fue crucificado un día miércoles. A las 9 de la mañana estaba ya clavado en el madero, a las 3 de la tarde expiró y entregó su espíritu. Ahora, pero ¿cómo podemos tener la seguridad, con los pasajes que nosotros estuvimos compartiendo, de que verdaderamente esa semana haya habido 2 sábados? Porque María Magdalena fue el primer día de la semana, a la mañana, cuando hubo salido el sol. Entonces, ¿cómo que hubo 2 domingos también? Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir al Evangelio del Señor San Marcos nuevamente. Capítulo 16. Versículo 15. Entonces establecemos, hermano, no por capricho, sino por la palabra de Dios, con todos los datos de los anales históricos, hermanos, datos que son relevantes, que traen claridad, porque se complementan con lo que es la Escritura, que Jesús fue crucificado un día miércoles y que el día sábado a la tarde, Jesús resucitó. No resucitó de noche y tampoco resucitó a la mañana. ¿Por qué? Porque fueron 72 horas. Si hubiese sido un minuto más, lo recalco, hermanos, ya hubiesen sido 4 días y 3 noches. Jesús entregó su espíritu a la hora novena, 3 de la tarde, a las 3 de la tarde aproximadamente, porque aproximadamente, no sé si fue exacto a la hora novena, pero esa hora ya estaba muerto. Minutos antes, no importa, pero sea cual fuera el minuto antes de la hora novena, Jesús le entregó su espíritu. En ese mismo instante, Jesús resucitó. Porque si no, hermanos, nos ofrecemos en ese momento. Ahora, Jesús murió, según el calendario gregoriano, le van a tirar piedra. Calculen un 3 de abril, según lo que los relatos históricos, y resucitó un domingo, un sábado, 6 de abril. Ahora, según la cronología, pero nosotros no nos vamos a hacer tanto hincapié en eso, no salga usted después de decir ahí tal fecha, porque le van a tirar un más fuerte. Yo les digo, desde mi investigación, desde mi punto de vista, pero lo más importante es todo lo que le digo. Esto solamente es una acotación, un condimento más que le ponemos, hermanos, a la enseñanza. Fíjense lo que dice Marcos capítulo 16, versículo 1. Marcos capítulo 16, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Cuando pasó el sábado, ¿qué sábado? El gran sábado. Cuando pasó este sábado solemne, Jesús murió, toda la noche del sepulcro, día de grande solemnidad y de reposo, en el cual no se podía hacer absolutamente nada porque era una fiesta solemne. Pasó ese sábado que fue jueves. Ese sábado, este sábado, el que nos habla Juan y el que me está hablando acá Marcos, fue el jueves seguido a la crucifixión de Jesús. O sea, la Pascua. El día que cayó esa Pascua fue día jueves. En la víspera, miércoles, ahí es cuando muere Jesús. ¿Y cómo yo puedo comprobar eso? Fíjese. Cuando pasó el sábado, María Magdalena y María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Muy de mañana, el primer día de la semana, vino al sepulcro recién salido el sol. Ahora,
Cuando vamos a entender esto, después vamos a ver algunos pasajes. Cuando las mujeres que seguían a Jesús y que servían a Jesús, o que estuvieron con ellos al pie de la cruz, otros que estuvieron mirándolo de lejos, que estaban ahí, cuando bajan el cuerpo, José de Arimatea reclama el cuerpo y Nicodemo reclama el cuerpo a Pilato y lo llevan, lo preparan. O sea, no fue una preparación, fue la hora. Entre que lo bajaron y todo, serían casi las 5, ya estaban por comenzar el día de festividad. Ahora, tenían que meterlo en el sepulcro y no se podían contaminar con muertos. O sea, no era una situación que nosotros decimos, lo bajaron y lo agregaron. No. Fue algo rápido. No tuvieron tiempo, hermanos, para hacerlo todas las preparaciones mínimo como corresponde. Y llegan todos a las apuradas. Las mujeres, después vamos a ver por la Biblia, estaban viendo eso. Jesús fue capturado, fue llevado durante toda la noche maltratado, juzgado, a la mañana fue condenado, de él fueron al monte de la calavera, todos los hermanos fueron atrás de él. Yo les hago una pregunta a las mujeres, mi esposa siempre piensa en las compras. ¿En qué momento, en semejantes momentos que se estaban viviendo, estas mujeres le han dicho, ¡ay, lo van a matar para vamos a ir al mercado! Compramos las especias y después vamos y después ya lo van a matar. En ningún momento se apartaron de su maestro. Lo bajaron, fueron al sepulcro, ya estaba comenzando el reposo. Hermano, las costumbres judías en cuanto al día de reposo tienen unas restricciones tremendas. Había que prepararse, y hoy ellos se preparan para recibir el sábado. No es que reciben el sábado. Vos tenés adventista en tu familia, se prepara para recibir el sábado conforme a la ley. O sea, no era que no tuvieron tiempo de ir a comprar especias. Y ya en ese momento nadie les vendía especias porque era la víspera de la Pascua, la fiesta más espectacular, hermano, en el calendario judío, en las festividades judías. Acá dice, cuando pasó el sábado, o sea, pasó ese jueves, el gran sábado, el viernes a la mañana ya podían hacer las compras. Ese viernes a la mañana, ¿qué hicieron? Fueron y compraron las especias, compraron los aromas y compraron los ungüentos, ¿para qué, hermano? Los perfumes para preparar, por Dios, el cuerpo de Jesús. Ahora, dice Salomón que el perfume y esto y aquello era preparado, no lo dijo el libro de Éxodo, ¿verdad? Que todo este tipo de cosas eran preparadas de cualquier manera. No, según el arte del perfumista. O sea, preparar estos ungüentos no era cualquier cosa, hermano. Tenía su preparación, o sea, llevó un tiempo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Compraron las mujeres el día viernes, después de este sábado, que fue jueves, después de este gran sábado, ellos compraron, pasó el día de reposo, vino el viernes, víspera ya del otro día de reposo, pero el reposo semanal, que ya era sábado. Compraron las especias, prepararon las especias, pero como también tenían que prepararse para recibir el otro día de reposo que venía, según el mandato de Dios, pasó ese sábado de reposo y el domingo, o sea, sábado, ya después que pasó el sábado, el domingo fueron a la tumba de Jesús y se encontraron porque Jesús ya no estaba, la tumba estaba vacía. Ahora, eso es lo que dice según lo que nosotros vemos. Ahora, vamos a terminar de completar, tenemos como familia más, así que hoy no sé. A los chicos, después de por ahí, déjenme que caminen por ahí, porque todavía están medio también, se dos horas que estamos. Vamos a terminar bien, hermano. Vamos a ver, hermanos, Mateo capítulo 27, versículo. Vamos a ver tres pasajes. Tres situaciones en las cuales Jesús ya estaba sepultado. Pero vamos a ver, hermanos, justamente la actitud de estas mujeres, para que nosotros, a través de toda esta secuencia, vamos a deducir por qué no pudo haber sido un sábado normal, sino que dentro de esa semana, esas dos festividades tuvo que haber dos sábados, porque de dos sábados, hermanos, de lo que se está hablando. Acá dice que había pasado el día de reposo, pero ¿qué se venía? Se estaban preparando para el otro día de reposo. ¿Cómo? Un día de reposo y 2 días de reposo. Y justamente esa semana tuvo dos sábados, de la Pascua, el 14 de Nisan, y el sábado semanal. Vamos a Mateo 27. Mateo 27, 57.
Dice, cuando cayó la noche, llegó un hombre de Arimatea llamado José, y que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de José de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diera el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro se fue. Allí estaban María Magdalena, y ¿quién más? Y la otra María, que no son María, son niñas. No es María, en el original no es María, es niña. Estaban las dos niñas. Estaban estas dos niñas, esa María, vamos a decirlo, porque son niñas, que quede claro. María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. ¿Qué dice en el versículo 57? Cuando cayó, ¿qué? Ya no venían a comprar nada. ¿Por qué? Cuando cayó la noche, ¿qué tenían? Tenía la fiesta de la gran solemnidad. ¿Iban a comprar algo? Imposible. Los apedreaban, los mataban. No podían. Cayó la noche, ¿y dónde estaban las mujeres? Entonces, ¿de dónde sale que fueron a comprar? Pasando el día de reposo, fueron a comprar las especias. ¿El sábado normal que iban a comprar las especias para el domingo? No. ¿Cuándo las tuvieron que haber comprado? El viernes. Pero ¿después de qué? Después del gran sábado, que fue el día jueves. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Más o menos. O sea, llegó la noche y hasta el último momento las mujeres estaban viendo, hermano, hasta que corrieron la piedra y pusieron la Jesús ahí. No les quedó tiempo para ir a comprar las especias. Esa noche, sábado, de gran fiesta de gran solemnidad, el gran sábado, la Pascua, pasó la Pascua, y cuando hubo pasado la Pascua, dice, pasando el día de reposo, ellos fueron a comprar las especias. ¿Cuándo fue ese día que ellos compraron las especias? El día viernes a la mañana. ¿Y por qué se apresuraron? Porque dice la Escritura que se preparaban a un otro día de reposo. O sea, el reposo semanal, según conforme al mandamiento de Dios, que era el día sábado. Pero ya ese día sábado no pudieron ir al sepulcro a ungirlo, porque era un día especial. ¿Cuándo tuvo que ser? Después que pasara el sábado. Y después que pasó el sábado, fueron con todas las especies, con todo lo que prepararon para ungir a Jesús, y lo que se encontraron. Que Jesús no estaba. El maestro no estaba. Ahora, vamos entonces a Marcos capítulo 15. Marcos 15, ¿están entendiendo, no? Sí, ¿no? Historias. Marcos capítulo 15, versículo 42. Acá vamos a seguir tratando esto, hermano, para que usted vea que esto no es capricho y tampoco es una mala información, que usted está recibiendo una enseñanza verdadera. 15:42 dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, y cuando vamos al sábado, el original de esta palabra es sabatón, o sea que es el comienzo de ¿qué? De los 7 días de fiestas. Este sabatón, ¿cuál es? El gran sabat, la preparación de la Pascua. Eso es lo que está diciendo Dios aquí, el evangelista Marcos. Versículo 43, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Versículo 44, Pilato sorprendió de que yo hubiera muerto, y llamó al centurión y le preguntó si estaba muerto. Versículo 45, e informado por el centurión, le dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, y bajándolo, todavía podía comprar la sábana, porque todavía no entraban en el reposo, faltaba poquito. Compró una sábana, y bajándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba clavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y la madre de José miraban dónde lo ponían. En todo momento, hermano, las mujeres estaban ahí viendo qué hacían con el cuerpo de su maestro. O sea, no se perdieron una sola jugada. Y vamos ahora a Marcos 16, que lo estuvimos viendo recién. Cuando pasó ya el sábado, María Magdalena, madre compraron especias aromáticas para ungirlo. Muy de mañana, el primer día de la semana. ¿De qué día está hablando? El día después, ¿a cuál? Al sábado semanal. El día después
del sábado semanal, dice que a la mañana fueron al sepulcro, cuando ya había salido el sol, dice, fueron al sepulcro, y Jesús ya no estaba. Ahora, la tradición dice entonces que Jesús resucitó el domingo a la mañana, no dice que está resucitado, dice que Jesús ya no estaba, el sepulcro estaba vacío, se encontraron con un ángel y le dijo: ¿a quién buscar? A Jesús de Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. Vayan y díganle a Pedro y le digan a todos que se preparen, porque él va delante de vosotros. ¿A dónde? A Galilea. ¿Cuándo resucitó Jesús? El sábado a la tarde. El sábado a la tarde. Ya cuando estaba terminando el sábado, Jesús ya había resucitado. ¿Cómo? La primicia de los resucitados. Ahora, esto más o menos podemos entenderlo, hermano, y espero que haya quedado claro. Yo pienso que quedó más o menos clarito, porque a veces es medio como un juego de palabras, porque les puse muchos versículos, pero yo lo que les quiero contactar, dice todo este juego de versículos para que ustedes vean que esto no es capricho, para que no se dejen llevar por cuenta. No hay otra enseñanza que tenga todo el sustento bíblico que tiene esta, porque versículo por versículo estamos contactando, hermano, cuáles fueron los pasos a seguir y cuáles fueron los movimientos de cada uno de los actores en esta película, si nos podemos tomar película, de la salvación, de la muerte y de la resurrección del Señor. ¿Cuándo murió? ¿En qué momento resucitó? Entonces, para que vean, hermano, que todas estas tradiciones no tienen, sinceramente, ningún tipo de sustento. Vamos a ver lo que dice el evangelista Lucas, en el capítulo 23. Lucas capítulo 23. Lucas 23, 50, dice la palabra de Dios. Había un varón llamado José de Arimatea, de la ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio y hombre muy injusto. Este también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, bajándole de la cruz, envolviendo una sábana y lo puso en el sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de preparación, de la preparación, y estaba por comenzar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo. Al regresar, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Al regresaron de ese lugar, pasó el sábado, compraron especias aromáticas, y dice claro, y descansaron el día de reposo, el sábado común, según el mandamiento. ¿Queda claro? Esta es toda la cronología, porque en última escena estamos viendo, hermanos, la persistencia de las mujeres que servían a Jesús y estaban ahí, no se partían jugadas. El diablo que ha dicho, no, porque estaban acá, no, está claro. Todos los evangelistas están rescatando y están recalcando que las mujeres estaban ahí. El tiempo que pasó, hermanos, lo que guardaron, lo que se cumplió, lo que compraron, cómo descansaron el día de reposo conforme al mandamiento y después al primer día de la semana. Si ellas hubieran ido al sepulcro, ya el día viernes no hubiese sido el primer día de la semana. No hubiese sido el primer día de la semana. Hubiese sido el quinto día de la semana, según la cronología de los días que estableció Dios en el libro de Génesis. Por eso, se dan cuenta que tuvo que descansar después del reposo. El viernes compró las especias, llevó su tiempo de preparación, pero ya tampoco no le daban ahora. Tuvieron que esperar a pasar el día de reposo, el sábado normal, para poder ir el primer día de la semana. Ahí se cumple, sí, el primer día de la semana, domingo a la mañana, y se encontraron ya que al despuntar la luz Jesús no estaba, porque Jesús había resucitado a los 3 días y a las 3 noches, que fue aproximadamente, le calculo yo, hermano, cercano a la hora novena, o sea, cercano a las 3 de la tarde o a las 3 de la tarde del día tercero, o sea, el día del reposo. Entonces, hermanos, solo Lucas y Marcos registraron este último hecho, ¿no?, de la preparación de las especias y todo lo que las mujeres
estaban acordando, ¿no?, para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Vuelvo a reiterar, y ya cerramos, vamos a ir a Levítico capítulo 23, antes de que me olvide. Levítico capítulo 23. Capítulo 23, versículo 11. Esto que yo les voy a leer ahora es lo que ese día de reposo estaba el sacerdote haciendo en el templo de Jerusalén, lo que correspondía hacer según el mandamiento de Dios. 23:11. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptados. El día siguiente al sábado la mecerá. El día que ofrezcáis la gavilla santificaréis un cordero, o sea, quiera esta gavilla, esta ofrenda mecida, el agradecimiento a Dios. ¿Por qué? Por las primicias. Sin darse cuenta el sacerdote estaba dando gracias a Dios por la primicia de la resurrección de su Hijo de los muertos. Hermanos, hasta en el más mínimo detalle que hemos tratado de tocar, si por ahí me olvido de alguno, ustedes después me van a recordar, por ahí me quedó algo, pero pienso que hemos tratado, hermanos, de que quedara bien claro este tema, como siempre, ¿no? Descolgamos con algo medio raro y usted queda medio ahí, pero esta es la realidad. Por ahí los que manejan el internet, vayan al internet y busquen en la Torá, busquen en la ley, busquen en las páginas mesiánicas, las costumbres y los rituales judíos. Así hasta el día de hoy, hermanos, se lo siguen manteniendo. Y ahí vamos a poder encontrar, nosotros vamos a poder entender mucho más conforme a la realidad y no conforme, hermanos, a las tradiciones. Este es el tiempo de que nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, y no dejarnos, por Dios, seducir. Estos distintos términos, hermanos, que hemos visto a través de los evangelios, no son para que los evangelios, para que usted piense que los evangelios se contradicen. Solamente, hermanos, se complementan y hacen un todo en la verdad de Dios. Que Dios, hermanos, nos ayude, que podamos nosotros seguir creciendo en el conocimiento de los misterios para los demás, pero para nosotros no son misterios, hermanos, porque son revelados para nosotros. Hay cosas, dice la palabra de Dios, ahí en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Los que somos hijos tenemos que tener esta revelación. Si muchas veces no tenemos la revelación es porque no nos tomamos el tiempo, hermano, de leer la palabra. Y cuando la leemos tipo un diario. Y ya está, leí los anuncios y ya pasó. Usted tiene que leer la palabra y tratar de entender. Porque cada cosa que dice la palabra, por usted, como yo decía, este tipo de cosas que estuvimos viendo en los últimos versículos, usted los toma como que no tienen sentido. Están escritos, porque tienen un fundamento y tienen un sentido. Lo principal amerita la atención. Nos ponemos de pie, hermano. Damos gracias a Dios en esta noche. Oramos a Dios. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te bendecimos.